Sean bienvenidos a este nuevo evento de Financia Talks, el espacio donde exploramos cómo la tecnología está transformando el ejercicio contable y fiscal. En esta edición abordaremos un tema central para el presente y el futuro de esta profesión, la IA para una profesión más eficiente. La inteligencia artificial ya no es una promesa lejana, es una realidad que hoy nos permite optimizar procesos, analizar información con mayor precisión y responder de forma más ágil a las experiencias tributarias. Este cambio nos invita a evolucionar, a actualizarnos y a replantear el rol del contador y del auditor en un entorno cada vez más digital. Para profundizar en el tema de hoy, contamos con un invitado con amplia experiencia en el ámbito tributario y en la aplicación de la tecnología al ejercicio profesional, quien nos compartirá su visión y experiencia. Demos inicio a una nueva edición de Financia Talks. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Financia Talks. Muchas gracias, Erika, por la presentación. Hoy nos acompaña, la verdad que una persona que le tengo mucho aprecio, amigo, que cuando nos conocimos me dejó impresionado con los conocimientos fiscales y también tecnológicos que tiene, el licenciado Arnoldo Pérez. Voy a leer su currículum. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Él es contador público y auditor con una sólida formación académica y una trayectoria marcada por el compromiso, la constancia y la pasión por su profesión. Con estudios en la Universidad de San Carlos de Guatemala y una maestría en consultoría tributaria, el licenciado Pérez ha desempeñado roles clave en el área financiera, liderando procesos como jefe de administración y finanzas, jefe de departamento de contabilidad y contador general en diversas organizaciones. Su enfoque en el crecimiento personal y profesional, así como su capacidad para enfrentar desafíos con una visión positiva, lo convierte en una voz valiosa para reflexionar sobre el presente y futuro de nuestra profesión. Bienvenido, licenciado. Yo creo que yo me quedo corto al momento de presentarlo. Si usted también quisiera agregar algo de su profesión, de su trayectoria, pues adelante, este es el momento. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad, David. Muchas gracias por el espacio. Yo creo que he tenido la oportunidad de crecer y formarme profesionalmente, con los años, en el camino. Ahí sí que empezamos en el año 2004 con esta profesión y ahí nos hemos formado, básicamente. Excelente. Y está liderando ahorita la firma P&G. Se llama PEI Asociados. PEI Asociados, perdón. Asociados. Sí, actualmente soy el gerente de la firma. Ya hace algunos años, esta empresa nació en el año 2010, en mayo del 2010 empezó la empresa y pues actualmente yo soy el gerente de la empresa. Y pues ahí vamos también creciendo y ampliándonos un poquito también. Excelente, licenciado, pero qué bendición de Dios tenerlo por acá y sobre todo saber que pues anda liderando una empresa. Yo quisiera, antes de llegar a este punto, seguramente no fue fácil, ahí sí que como todos tenemos esa lucha que hacemos inicialmente, de cómo fue su trayectoria como contador público y auditor, qué momentos han marcado su desarrollo profesional. Sí, tal vez hay un par de profesionales que en realidad son los que me han ayudado muchísimo a formarme y los que tal vez en su momento me dieron la oportunidad también y la confianza de empezar a ejercerme como contador, que es donde realmente empecé, desde el año 2004, cuando realmente empecé a trabajar en esta profesión. Ya en el año 2005 ya trabajaba como contador en una empresa acá en Quetzaltenango. Pues después de eso, pues ya me fui abriendo campo poco a poco. Y desde el año 2007 soy contador de una persona que es la que tal vez admiro muchísimo y voy a omitir el nombre tal vez porque la verdad es un poquito conservador él en algunas cosas, pero de verdad lo admiro muchísimo y él es el que de alguna manera también fue formando. Es increíble, pero él es ingeniero, no es contador, no es auditor. Sin embargo, me fue enseñando algunas cosas y pues lógicamente yo con esa idea de crecer también como profesional, fui poco a poco capacitándome y todo para que en realidad pueda hacer esa labor que él también necesitaba como contador.
su empresa. Actualmente yo trabajo para varias empresas de él y pues ya han pasado más de 2007 para acá, casi 18 años. Claro, yo siempre les platico esto a las personas que han venido acá a estos episodios, que yo cuando soy perito contador y pues muchos recordamos con mucha alegría cómo era hacer toda la contabilidad de forma manual, ¿verdad? De 2, 4 columnas y a mí en donde yo estudié, si no cuadraba, pues también le daban a uno su reglazo, ¿verdad? Todavía se permitía eso. Pero ahora creo que los tiempos han cambiado. Ya eso lo dejamos por un lado. Creo que después fue un tema de Excel que me estaba platicando antes, pero cuénteme brevemente, Lick, ¿cómo ha vivido usted la transformación de la profesión ante esta digitalización y los cambios impulsados? Porque a la larga, seamos honestos, la SAT nos ha impulsado a este cambio hasta cierto punto. No, definitivamente creo que nos ha venido a obligar un poquito, aunque en realidad hay un buen grupo que también yo trato de platicar mucho con los colegas y también hay mucho interés en que la información se pueda realizar o utilizar de mejor manera y mucho más sencilla, ¿verdad? Realmente nosotros en el año 2005, 2006, esa contabilidad para ese tiempo era muy laboriosa. Eran grandes cantidades de facturas, dependiendo qué tipo de empresa, pero eran grandes cantidades de facturas que en realidad tabular todo eso, sumar todo, eran unas cosas que realmente en su momento pues no se miraban tan aterradoras como ahora voltear para atrás y uno dice, ah, ese sí era complicado, ¿cómo lo hacíamos? Pero en realidad también la SAT ha venido a hacer esa labor en el año 2022 cuando todo el mundo decía no, que no la factura electrónica y todo, y al final con una resolución en julio del 2022 todos salimos en vivo como factura electrónica. También creo que ha venido a hacer esa buena labor para mí, es una buena labor que también permite a ellos también tener acceso a toda la información. Sin embargo, también a nosotros como profesionales, tener la información un poquito más a la mano y poder tomar decisiones incluso sobre esa información. Claro, pero usted habló del volumen, que hay grandes volúmenes y me imagino con las contabilidades que usted lleva, pues pensar en una contabilidad de 300 facturas diarias, 500 facturas diarias o 2000 facturas diarias. ¿Qué desafíos ha usted identificado, digamos, propiamente para llevar estas contabilidades? ¿Cuál cree usted que es el mayor desafío para usted? Si hablamos en la actualidad, tal vez el desafío más grande podría ser que el tiempo que le podría llevar uno a analizar esa información. Sin embargo, hoy por hoy, realmente el análisis de datos es bien sencillo. En realidad, lo que demanda tal vez es un poquito más de recursos, demanda tal vez un mejor servidor, demanda tal vez una mejor internet o algunos otros recursos externos, pero en realidad para analizar esa información es mucho más sencilla, que eso yo le podría decir que ha venido a beneficiar nuestra profesión, porque anteriormente nosotros para analizar cierta información necesitábamos tomar una muestra, por ejemplo, y sobre eso pues hacer algunos otros análisis o sobre esas nosotros tomar dar una opinión o algo. Hoy por hoy nosotros podemos analizar el 100% de la información, sin importar cuál es la cantidad de documentos emitidos al mes o un periodo fiscal, en realidad se puede resumir o se puede tener esa información de forma mucho más sencilla y más exacta en realidad, ¿verdad? Entonces, más que desafíos, en realidad, David, yo creo que la tecnología ha venido a sumar muchísimo. Los desafíos se acabaron, pienso yo. Tal vez los desafíos de ahora es que nos tenemos que tecnificar más, tenemos que ser más hábiles para interpretar la información, tenemos que ser más hábiles para usar la información y eso pues es una ventaja que tenemos como profesionales, pero tal vez son desafíos un poquito más que dependen un poquito más de nosotros. Antes eran desafíos que dependían de otras, de cosas externas, por ejemplo, tener un buen servidor para incluso no ir tan lejos, 10 años, era una cosa carísima. Claro. Y sí, y bajar esa información y tener en un solo archivo era una cosa así que demandaba de un ingeniero, demandaba de alguien más que me descargara la información. Entonces, no, yo creo que los desafíos de aquí en adelante van a ser otros más técnicos que
que algunas otras cosas que pueden influir en nuestra profesión. Claro. Yo al momento de conocerlo, y lo dije al inicio y se lo dije antes de esta entrevista, lo admiro por el conocimiento informático que usted también tiene. Y por eso me atrevo a hacerle esta pregunta, porque ¿usted cree que el mayor reto del contador es tecnológico o de adaptación cultural y formativa? ¿Qué cree usted? Yo creo que es más cultural. No, de verdad que van a haber muchos profesionales que van a tener que, hay algunos que forzosamente van a tener que cambiar de mentalidad y algunos otros, los que ya han adoptado de forma rápida, digamos, son los que pues pueden tener cierta ventaja, ¿verdad? Pero no, ya, digamos, el reto más grande para nosotros los profesionales justamente es eso, que es más un tema cultural, más que aprender a desarrollar un tema tecnológico. En realidad, yo como profesional he tenido la oportunidad y la dicha de estar en implementación de sistemas, que es donde yo realmente he logrado tener la mayor experiencia de estar así como que muy, muy de cerca con el desarrollo de un sistema. Sin embargo, en realidad, hoy por hoy, es realmente tecnificarme yo como profesional y sobre todo es un tema cultural, que realmente hay muchos profesionales y me atrevo a decirlo que también hay una buena cantidad que realmente han adoptado la forma, digamos que ¿Nativa? muy natural. Ajá. Ajá. Sin embargo, hay algunos que en realidad se siguen como nos pasó en el 2022, todo el mundo haciendo esfuerzos para que no pasemos a la factura electrónica y al final pasamos, o en el 2020, realmente a todos de alguna manera nos sentimos obligados por la necesidad de tener que cambiarnos a la nueva modalidad de recibir clases, por ejemplo, en línea, hacer muchas de las operaciones en línea, digamos, por el tema del cierre que tuvimos en ese año. Y literalmente, pues, de alguna manera, voluntariamente nos tuvimos que adaptarnos y cambiarnos. Hoy por hoy creo que no va a ser necesaria, sin embargo, hay un buen grupo que de alguna manera le ha costado muchísimo adoptar también esa nueva modalidad, la nueva modalidad de fiscalización, la nueva modalidad de revisión, la nueva forma, por ejemplo, de utilizar la información para que con esa misma información yo pueda tener la estrategia adecuada para este periodo fiscal, o no solamente estamos hablando de la parte fiscal, sino también la parte financiera, la parte administrativa. Creo que el reto más grande creo que es un tema de mentalidad, es un tema Claro. cultural. Pero esto también, digamos, lleva y hablando ya, me imagino yo como usted representante de una empresa de auditoría, esto también implica costos. O sea, internet, estamos hablando, ya no por, y antes hablábamos de 128 kilobytes, ahorita estamos hablando ya de 150, 300 megas. Sin embargo, yo creo que, ¿usted qué cree? ¿Eso es un gasto? Hablando financieramente, es una inversión, es un tema, y no solo el Internet, puede ser el programa informático, puede ser el Internet, puede ser incluso la asesoría de un ingeniero en sistemas, o inclusive, en su caso, creo que el tiempo que usted le da y le brinda a sus clientes, porque yo me he dado cuenta que usted es el que está ahí atrás asesorando y a veces sabe más que el propio ingeniero en sistemas. ¿Cómo ve usted toda esta, le llamaría inversión, le llamaría, es parte de lo que usted ve como que se recupera porque pues esto también le llama más clientes o es un gasto definitivamente? ¿Cómo lo ve esa parte? No, esto en realidad es una inversión. Nosotros si queremos tener una empresa tecnificada, también nos demanda a nosotros tener esos recursos, también capacitar al personal. Realmente, digamos, los profesionales que están saliendo hoy por hoy, para ellos no es ninguna novedad el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial y todo eso. Sin embargo, hay un grupo también que sí hay que forzarlos un poquito, hay que empujarlos un poquito. Nosotros, dentro del modelo de negocio que tenemos, en realidad tal vez se sale un poquito de lo tradicional, porque en realidad queremos ser una empresa un poquito más integral, una empresa donde permite también que la parte tecnológica forme parte del desarrollo de una empresa. Y de verdad me atrevo a decirles que todas aquellas empresas que cuentan con un sistema, un software de control y todo, a ellos les permite ser mucho más hábiles en el mercado. Digamos, tienen información y todo. Y eventualmente sí hay que enseñarles a utilizar. Y hay gerentes de empresas, yo conozco clientes incluso en el interior, que son muy hábiles para interpretar la información. Una vez que ya lo tienen,
pero a veces como no tienen ese acceso a la ¿Cómo tecnología la y todo, generan? así es, entonces a veces es donde tal vez se limitan un poquito, pero ese es parte del modelo que nosotros estamos trabajando, donde cómo hacemos para que nuestros clientes utilicen también la información y que no realmente no necesiten literalmente de un asesor para entender algunas cosas que tal vez para ellos son del día a día. Entonces, Claro. cuánto vendí y todo. Datos así tan sencillos tal vez que no demandan de que un asesor esté a la par de ellos, solo es una cuestión de que ellos también vayan familiarizándose, pero en realidad la tecnología es una inversión, siempre, para cualquier empresa, incluso para nosotros que nos dedicamos a esto, invertimos en tecnología, invertimos en capacitaciones para nuestros colaboradores. Claro. Desde el año pasado hemos tenido eh, ese proyecto de poder capacitar a nuestros colaboradores porque también pretendemos que ellos sean mucho más hábiles para tratar la información, mucho más rápidos, mucho más hábiles y sobre todo que aprendan a interpretar la información, que eso es un tema que de alguna manera nos da una ventaja como profesionales. Y este año pues tenemos varios proyectos donde queremos incursionar un poquito más con la información que tenemos. Ya tenemos varios años de información paralelo a la SAT, digamos. Algunos tenemos más información, sin importar la obligación que nos haya puesto SAT, pero del 2022 para acá tenemos nosotros información completa, digamos, periodos 2023, 24, 25, donde están todas las compras y ventas que hacemos con eso para hacer alguna estrategia fiscal o algo, y eso también pues se demanda capacitación, demanda cierta interacción también con nuestros colaboradores para que ellos también se vayan formando, ¿no? Claro, qué interesante, Eric, porque cuando uno habla a veces sobre todo, uno tiene una empresa y a ustedes los contrata como auditores o contadores externos, regularmente no van tomados de la mano, sino que existe un divorcio algunas veces, ¿verdad? Y solo y yo he escuchado a algunos empresarios que dicen, eso lo ve mi contador, a mí no me interesa. Pero cuando viene esa visita cordial de la SAT, ya le interesa a uno, ¿verdad? Al contador. Entonces, me llama mucho la atención, la verdad, de lo que está platicando, que usted habló de dar esa información al cliente y no dijo, se la voy a dar a mi cliente para la SAT, ¿verdad? Sino que utilizó la palabra correcta y adecuada para mí, que es que el empresario, creo que la información que usted le brinda, sí, es para la SAT, pero ¿qué hago con esa información? ¿Qué más puedo hacer? Y ahí es, creo yo, la oportunidad que tiene el auditorio del contador hoy por hoy de cómo inclusive buscar más clientes o asesorar de mejor manera a sus clientes. Y esto lo digo porque yo veo que entonces la fiscalización pasó de ser un tema preventivo, perdón, a algo reactivo, a algo preventivo. Sí. No, David, la verdad es que hoy por hoy la auditoría realmente ya, o la fiscalización, nosotros eh, sobre la marcha, sobre el periodo fiscal, ir cuidando muchísimo ese tema, ¿verdad? No necesitamos nosotros darnos el susto hasta el cierre fiscal, por ejemplo, sino en realidad nos permite muchísimo que durante el año podamos hacer algunas acciones que nos permiten cuidar mucho esa carga fiscal y muchas veces son algunos errores que hacen que también tengamos una carga fiscal muy alta, ni siquiera es por un tema, digamos, que realmente operativo o realmente la empresa así es, sino en realidad es un tema donde los contadores tal vez no estamos involucrados totalmente en la operación, que desatendemos algunas cosas o somos reactivos y cuando ya tenemos nosotros alguna irregularidad y entonces tomamos acciones, ¿verdad? Sin embargo, hoy por hoy, con toda la información que tenemos y el acceso que tenemos a esa información, es la misma que tiene SAT. SAT, digamos, su forma de fiscalización, que empezó a hacerlo desde hace un par de años, su nuevo modelo de fiscalización, en realidad utiliza mucha tecnología para generar cierta información, incluso tomar datos, digamos, por sector, ellos le llaman sectorial, también toman información, por ejemplo, para ver el comportamiento de cada una de las actividades económicas y todo. Y en realidad eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, utilizar la tecnología para tomar de alguna manera tomar acciones para cuidar mucho esa carga fiscal. Al final, todo
en la contabilidad, la parte fiscal, hay algunas estrategias o algunas acciones que legalmente lo podemos hacer nosotros para que, pues, minimizar esa carga fiscal, ¿verdad? Entonces, yo creo que la función hoy por hoy del auditor es más preventivo que reactivo. Antes, y también el empresario, en realidad antes el empresario ya cuando tenía una notificación de SAT, miraba a quién abocarse para ver cómo resuelve, ¿verdad? Hoy por hoy yo creo que los profesionales ya estamos ya en una posición donde nosotros tenemos que estar un poquito más atentos a esos cambios y también muy tal vez a la altura de SAT, porque en realidad si ellos utilizan herramientas para hacer una fiscalización, ellos utilizan muchas herramientas, hablan por ejemplo de datos de gobernabilidad, le llaman, utilizan por ejemplo dashboard, por ejemplo, para modelar algunos datos, digamos, por ejemplo, ellos sacan información de miles de clientes en 1 hora o en 2 horas y notifican a todos los contribuyentes en un solo día. Es una cosa extraordinaria en realidad. Pues la misma información nosotros también podemos ir utilizando también para que nuestros clientes tengamos nosotros esa ventaja de poder guiarlos también, ¿verdad? Que esa es parte de la función. Nosotros como empresa tenemos esa visión de poder acompañar a nuestro cliente a que pues crezca comercialmente, pero que también crezca eh, o como estructura, digamos, no descuide esa parte fiscal o financiera, ¿verdad? Definitivamente. Hay muchos empresarios que, digamos, yo he visto que no tienen los estados de resultados muchas veces. Puede ser que los fiscales sí, pero los administrativos, que no digo que es buena práctica, simplemente que a veces no se sientan a veces a hacerlo, no se sientan con su Sí. contador, con su auditor, y después cuando ya ven que no hay pérdida, o que hay pérdidas, más bien dicho, que no hay ganancias, al contador, pero realmente ellos a veces tampoco se involucran, ¿verdad? Eso es cultural de que las empresas tienen que tener por lo menos una reunión de informe o de análisis de su información de forma mensual. Yo eso lo aprendí en el año 2007 en una empresa donde estuve en ese tiempo, 2006, 2007, 2008, en donde realmente termina el mes y literalmente a las 12 de la noche uno tiene que dejar entregado al cierre de sistemas, cierre de caja chica, cierre de todos los módulos que existían para ese tiempo en esa empresa donde yo trabajaba. En realidad es cultural, porque ya el 3 4 ya todo el mundo está entregando su informe. Entonces, creo que es un tema más de que los empresarios hoy por hoy tienen que adoptar esa nueva modalidad, digamos, de saber cómo está su empresa. Es increíble, David, pero la pregunta está bien hecha, de que en realidad hay muchos clientes que saben, por ejemplo, cuánto desembolsan por pago de impuestos, de ISO, de ISR, o los impuestos que estén afectos, ¿verdad? Pero muchas veces omiten o desconocen con certeza cuál es su margen bruto, por ejemplo. Claro. Cuál es la marca de producto que mejor comercializan, cuál es la marca de producto que mejor margen tiene, cuál es el producto o la familia de producto que más representa para ellos como empresa. Todo ese tipo de información realmente a veces la desconocen y tienen un poquito más puntual, digamos, esa carga fiscal, ¿verdad? Claro. Entonces, muchas veces nosotros hemos trabajado a cambiar un poquito este concepto. Realmente ese interés del pago fiscal, digamos, pues es importante porque en realidad es una obligación. Sin embargo, es la menos importante en tiempo, en crecimiento, porque en realidad comercialmente lo que a ellos les interesa es crecer. Y hay empresas que no se dan cuenta en realidad que haya pérdida o algo por el estilo y van sobre la marcha de esa manera, y es porque el negocio muchas veces les permite, digamos, es un negocio tan noble o muy bueno que en realidad ellos no se dan cuenta que en realidad tienen un gran potencial de crecimiento y pues por no tener controles, no tener un sistema, no tener las herramientas necesarias o un asesor que les permite canalizar un poquito más esta parte, es donde en realidad dejan de crecer, Claro. aunque en realidad la empresa sigue siendo rentable. Ahí, pues lógicamente en ocasiones se dan cuenta porque pues tienen una pérdida, ¿verdad? Ya cuando tienen pérdida, pues ya van a ver a quién le echan la culpa. Pero en realidad es increíble, pero la tecnología me ha venido a sumar muchísimo. Claro, y yo quisiera agregar algo ahí, Lick, porque usted dijo algo bien interesante.
cuáles son su rotación de productos, cuáles son los productos que más venden, y uno diría, eso nos lo enseñaron, o sea, si ya se hablaba desde que, sin tema de inteligencia artificial, eso es desde que yo estudié en 2004, contador o perito contador. Sin embargo, quiero agregar un poquito más a lo que usted dice, porque hoy por hoy, esa misma información, pegado a un ChatGPT, pegado a un Gemini, pegado a un modelo que me ayude pues, a hacer incluso estudios de mercado. Una pregunta tan simple que yo le puedo hacer con estos productos que ustedes ya generaron, que a mi contador me generó, o inclusive el mismo contador, hacerme un estudio de mercado. Yo he hecho esto con varias empresas y hemos hecho las pruebas con varias empresas. Es increíble la información que sale. De estos productos, hacemos un estudio de mercado, podríamos hablar de un océano azul, un océano rojo, que es de marketing, se dice, pues donde hay más oportunidades, donde está más saturado el mercado, y qué oportunidades tengo, o quiénes son mis competidores. Increíble, que ya con la información que ustedes generan, me imagino que así estarán sus clientes con esto de el pasito más, si yo le agrego la IA, pues todo lo que puedo ponerme a pensar, todo lo que puedo pensar. Sí, en realidad es lo que ha venido a ser como una ventaja para los profesionales, porque disponemos de más información, por ende, proveemos más información a nuestro cliente. Pues en realidad, para mí, la inteligencia artificial viene a ser una función, digamos, para todos aquellos que lo adoptan de manera rápida, una ventaja económica, una ventaja comercial. Como hablábamos, realmente esa información de saber la rotación de inventario y cuál es mi inventario estrella o mi producto estrella, pues no es ninguna novedad, ¿verdad? Es algo que ya lo conocíamos. La cuestión es que ahora tenemos todo el panorama. O sea, nosotros sabemos desde cuál es la que definitivamente ni siquiera lo vendemos. Peor aún, hemos visto a veces algunos errores o malas prácticas en las empresas. No solo no se vende y todavía sí siguen apareciendo en las compras que hacen de forma mensual o trimestral, y uno con esa información es donde uno le puede identificar esos errores que realizan los diferentes departamentos de las empresas. Entonces, en realidad, yo creo que la inteligencia artificial es una poderosa herramienta que nos va a venir a sumar a todos los profesionales, nos provee mucha información. Ya depende más de nosotros, tecnificarnos un poquito para que esa información realmente la podamos utilizar de la mejor manera, digamos, desde modelar esa información, desde trasladar esa información, interpretar esa información, que en realidad inteligencia artificial, y hay muchas herramientas hoy por hoy que nos proveen hacen ese tipo de análisis, digamos, y al final la buena noticia es que demanda siempre de un profesional para la toma de decisiones. Sí, para la toma de decisiones. Y para traslado de la información. Sí. Muchos dicen, no, es que la IA nos va a dejar sin trabajo, no, es que la IA se nos va a adelantar, y pues definitivamente no hay David, nuestra profesión sigue en el listado, digamos, de las profesiones que van a desaparecer, empezando por el contador, ¿verdad? De que son profesiones que eventualmente van a desaparecer, también, pero en realidad, David, yo creo que más que desaparecer, en realidad tal vez van a ser algunos profesionales que no van a tecnificarse o van a dejar de capacitarse, claro, y pues no van a lograr tal vez hacer esa transición, donde en realidad es una gran oportunidad. Hoy por hoy, digamos, antes nosotros hacíamos una auditoría y es tomar una muestra y sobre esa muestra uno emitió una opinión. Claro. Hoy por hoy no necesitamos una muestra, en realidad tomamos toda la información y lo hacemos en menos tiempo que hace años. Yo tuve una experiencia en el año 2005 en una empresa donde tuvo una revisión de SAT, y en realidad eran cajas y cajas de documentos de un periodo fiscal que se les trasladó a los profesionales del SAT en ese tiempo, y pues estuvieron en una parte de la oficina, como yo me recuerdo que eran 3 profesionales, literalmente un mes, David. Digamos, si sumamos eso, son 3 profesionales haciendo una auditoría, tabulando datos y todo. La podemos hacer en cuestión de una semana y nosotros tenemos todo el análisis de cualquier información. Hasta es mucho, digamos, una semana es mucho, pero digamos, viéndolo desde esa manera, con un solo profesional se puede hacer muchas cosas hoy por hoy. Entonces, es cuestión de que realmente
nosotros empecemos a tecnificarnos. Eso yo Claro. creo que es la parte que tenemos que aprender, cambiar de mentalidad también, que lo que hace 10, 15 años era muy útil o funcional, hoy por hoy ya deja, sigue siendo funcional, pero muy laboriosa. En realidad ya no tiene mucho sentido regresar a la forma anterior, sino en realidad adoptar la tecnología, utilizarlo. Ahora el reto más grande, tal vez, David, es saber interpretar la información. Digamos, ¿qué hago con tanta información? Por ejemplo, yo vi el tablero de SAT un día cuando ellos presentaron en una conferencia de prensa y eran indicadores hermosos, digamos, si uno lo ve así, dice, ah, no, pues, pero en realidad, digamos, ya para empresa, digamos, para una empresa y todo, ¿qué hacemos con toda esa información? Digamos, ¿para Claro. qué nos sirve y todo? Y en realidad es ahí donde demanda mucho la habilidad de nosotros los profesionales para ver qué hacemos con eso. Y esa es la buena noticia, que en realidad la inteligencia artificial no hace eso. Lo que hace es transformar datos, modelar datos, recabar datos, puede generar de una información de toda la data, digamos, y generarlo, comprimirlo y hacerlo un resumen en algo tan sencillo. De ahí en adelante ya es más responsabilidad de un profesional. ¿Qué hacemos con esa información? Claro, Y dependiendo del uso que le demos, realmente eso puede sumar muchísimo para una empresa. claro. Y es que, digamos, la profesión de ustedes es bien transversal porque la información está, pero como usted dijo, esos indicadores que me dicen, o sea, ¿qué puedo hacer? Y algo, tal vez, que no tiene nada que ver con el tema de contadores, pero quisiera ponerle un ejemplo. Nosotros estábamos buscando jefa de recursos humanos en la empresa y llegaron, perdón, secretarias, sí, secretarias, llegaron más de 250 papelerías para poder depurar. Ujú. O sea, porque ahí hay de todo, ¿verdad? Había personas que estaban muy sobrecalificadas, personas pues que definitivamente sí estaban para el puesto. Sin embargo, ¿qué fue lo que hicimos en Gemini ahorita? Hicimos un prompt donde le pusimos el perfil de la secretaria que estábamos buscando y agarramos los PDFs de los CVs y lo comenzamos a trasladar. Y le dijimos, mira, investigame, dame el nombre, el correo, teléfono y una puntuación en escala de 1 al 5 de si es apta o no es apta. A la par, obviamente, si es apta o no es apta. Y a la par, si es apta, ¿por qué? Y si no es apta, ¿por qué? Y al final, como usted decía, un trabajo de una semana, posiblemente 4 días, o sea, 200, eso implicaba abrir un PDF, leer toda la Claro, información, copiar, pegar y validar si sí o si no. Al final uno se termina cansando. La máquina no se cansó, nos hizo todo el resumen, descartó de las 250, si no estoy mal, si no me equivoco. Al final, pues ahora sacaron 17 personas y de esas 17 personas, pues ya estamos buscando la secretaria apropiada, que ya estamos ahora entrevistando, pero me filtró bastante. O sea, obviamente que no eran de aquí de Guatemala o de aquí de Shela, sino que eran de sí, la pues, capital o eran de otro departamento. Yo creo que cómo lo usemos es lo que usted decía. Al final, esto es importante que nosotros, sobre todo ustedes que son transversales, no solo ahora es finanzas, ¿verdad? Sino que también creo que ustedes van a volver asesores, no solo financieros, sino que hasta incluso estratégicos en temas empresariales. Y creo que es ahí el mayor valor sí. que se tiene. No, yo creo que el profesional en la auditoría, como tal, digamos, tal vez no se va a desaparecer como tal, sino en realidad se va a hacer un poquito más integral. He tenido la oportunidad de estar en algunas empresas donde ya se analizan, por ejemplo, el tema de marketing, Ujú. los indicadores de marketing, que en realidad es un informe que ya traslada las mismas redes sociales. Sin embargo, la interpretación que se le puede dar y el uso que se le puede dar, ya digamos, en juntas de trabajo, ya uno va familiarizándose con esa información y ahí nos damos cuenta que también, digamos, entender la información para tomar decisiones, porque en realidad yo no soy experto en marketing, pero al momento de identificar algunas, justamente los indicadores, uno va interpretando realmente qué es lo que nos puede decir ese tablero, ¿verdad? Entonces, al final yo creo que a nosotros los profesionales nos va a tocar ser un poquito más integrales. Nos va a tocar, antes éramos un poquito más especializados, tal vez, digamos, la contabilidad como
tal, y un poquito más herméticos en la parte fiscal y un poquito, creo que lo que está muy, muy paralelo a eso, la parte financiera, pero hoy por hoy, realmente nosotros creo que podemos abarcar un poquito más. Esa es la ventaja que nos ha venido a dar la tecnología, digamos, incluso recibir, por ejemplo, capacitaciones a nivel Latinoamérica, digamos, antes era una cosa así que tal vez impensable o lo vimos y era para los que no teníamos esa capacidad económica para poder ir a un congreso internacional, digamos, y ya Claro. era una limitación. Hoy por hoy ya es más lineal este tema, que realmente yo puedo enriquecerme de información de auditores que están haciendo, por ejemplo, en los países de Latinoamérica y todo eso, ¿verdad? Excelente, Lick. Pues tal vez antes de continuar, me gustaría invitarlos ahí a la audiencia que por favor vayan preparando sus preguntas. El licenciado está aquí para responder las preguntas que ustedes tengan. Yo vi que ya hay un par por ahí, pero si ustedes están con alguna duda, quieren preguntarle algo con la experiencia que él tiene, hablaba del 2005 para acá, son más de 20 años de experiencia que tiene el licenciado en temas contables financieros, pues creo que este es el espacio para hacerlo. Entonces invitamos para que vamos a tener un espacio en unos 10, 15 minutos aproximadamente de preguntas y respuestas, para que por favor preparen, vayan agregándolas ahí en el chat, con gusto vamos a responderlas. Entonces continuamos, Lick, que yo creo que ya se está poniendo muy emocionante la plática, sobre todo con el tema de inteligencia artificial. Lo que usted mencionaba, hemos hablado, pues obviamente, hasta incluso de que nos vamos a quedar sin trabajo, va a transformar, hemos hablado de los beneficios de la IA, pero usted, digamos, ¿qué beneficios reales? ¿Hay algún beneficio real que usted ahorita haya observado o en la práctica haya tenido, que se le venga ahorita a la mente y que nos pueda de repente ver? Puede ser en reducción de, nos pueda comentar, puede ser en la reducción de errores humanos, tiempo de revisión, o cómo nos ha ayudado, cómo le ha ayudado a usted y en su empresa la IA. No, a nosotros estas herramientas nos ha venido a sumar muchísimo como empresa. Ya yo desde hace algunos años teníamos la idea, digamos, desde que creamos la empresa, creamos con esa mentalidad de que en realidad queríamos volvernos un poquito más tecnológico para minimizar justamente esos errores, o sobre todo la parte donde la carga de laboral va. Entonces, en realidad, por años ha venido el trabajo de contabilidad muy, muy absorbente, muy laborioso y todo, pero realmente con esto, ese es parte del beneficio que nos da. En realidad, nosotros ahorita tenemos mayor capacidad estacionada con menos gente. Antes era al revés. En realidad necesitábamos más gente. Entre más clientes uno tenía, pues más gente necesitaba, porque hay que tabular más información, ¿verdad? Hoy por hoy es al revés. En realidad, entre mejor tecnología tenemos, mejores recursos tecnológicos, mejor capacitación para nuestros colaboradores, minimizamos profesionales, pero en realidad también tenemos una capacidad estacionada mucho mayor, ¿verdad? ¿Qué es lo que demanda? Nuevamente es tecnificarnos como profesionales, aprender a utilizar las herramientas, que no es nada del otro mundo en realidad, es más cuestión de un tema cultural, como lo hablábamos al inicio, que tanto, digamos, yo quiero cambiar ese chip, digamos, y volverme hábil en esta nueva forma de llevar contabilidad, de hacer auditoría, de analizar información. Entonces, para mí, realmente los beneficios son justamente eso, que nosotros, y los errores, pues en la contabilidad realmente son procesos muy repetitivos que al final los errores humanos son muy, muy frecuentes. Tal vez no en gran escala, pero sí son frecuentes. Los contadores nos hemos vuelto hábiles en nuestra labor, que en realidad también los errores no son muy frecuentes, pero en realidad la inteligencia artificial minimiza, incluso elimina totalmente esa capacidad de algo que se hace 100 veces en un mes, 200 veces, el sistema lo hace de forma automática, mientras que yo, si lo hiciera de forma manual, pues la posibilidad de equivocarme en esas cantidad de operaciones es alto, ¿verdad? Entonces, realmente viene a sumar la otra que habíamos hablado. Antes nosotros, para hacer una auditoría tomamos una muestra. Hoy por hoy es literalmente analizar toda la información sin omitir nada. Entonces, también nuestra opinión el alcance es mucho mayor. Nuestra opinión ya debe de ser mucho más acertada para este tipo de cosas. Porque yo me imagino el de la SAT al auditor, él ya sabe que, digamos, esas inconsistencias que hay.
Y diría el licenciado Sánchez, que lo tuvimos acá en el episodio anterior, llegan y dicen estas son las inconsistencias, pero una IA, aunque diga que hay una inconsistencia, de todas formas hay que demostrarlo en papeles. Es correcto. Entonces, ¿qué tan ordenada está la empresa? Depende y va a depender de qué tan cordial sea la visita de la SAT, ¿verdad? Creo que eso va a ser así. Entonces, creo que aquí, inclusive con esta misma pregunta, a mí se me viene algo más a la mente, Lick. ¿En qué nivel sería bueno de las empresas tener IA y tener tecnología? Porque me pongo a pensar, ¿será que las MIPIMES entonces van a necesitar IA? ¿Sí o no? Las pequeñas, las medianas, las grandes, solo camperos, solo, valga la publicidad, solo empresas top podrían tener estas herramientas. Estamos pensando que la MIPYME también, porque están en fase de crecimiento y sobre todo de organización. ¿Cómo ve usted esta? No, yo creo que esta herramienta aplica para cualquier tipo de empresa. En realidad no existe la limitación. Tal vez la limitación que podría tener alguien es decir, bueno, es que no tengo el presupuesto para esas herramientas hoy por hoy, pero también el acceso a esas herramientas hoy por hoy ya son accesibles. Entonces ya no es tanto como hace algunos años. Yo me recuerdo que antes, cuando en el año 2007, 2006, yo tuve la oportunidad de estar acompañando una implementación de sistema, de cambiarnos de DOS a gráfico, todo eran con comandos, pero era una cosa interesante. En realidad, el costo para realizar el cambio era una cosa así exageradísima, que realmente solo lo podía financiar una compañía, que para ese tiempo yo trabajaba para una compañía multimarcas y en realidad había en Shela, en Guate, la Central y en varios departamentos, ellos sí la podían costear, pero una empresa mediana, pequeña acá en Quetzaltenango, esa era una cosa así que nunca más que no lo podría accesar, ¿verdad? Hoy por hoy, eso ya no es una limitación y yo creo que lo pueden hacer las pequeñas, las grandes, ya no hay realmente esa limitación con las empresas grandes. Incluso para las pymes es una gran oportunidad porque desde ahí empiezan ellos a tener una proyección de su crecimiento, desde ahí ellos empiezan también a corregir errores que tal vez sin las herramientas cometen, ¿verdad? Entonces, para mí que la inteligencia artificial aplica para cualquier tipo de negocio, solo tal vez lo que tendríamos que ver es tal vez hay algunas herramientas que realmente son un poquito más robustas y todo, entonces tal vez es acomodar alguna herramienta que sea más adaptable para las pequeñas empresas, pero para mí que las pequeñas y las medianas creo que es una buena oportunidad para ellos, para los que todavía no lo usan, porque yo conozco varias que son pequeñas empresas o medianas y en realidad utilizan la tecnología o las herramientas justamente para crecer. Y creo que eso vienen a hacer, a crecer. Claro. Permiten el crecimiento las herramientas. Claro, pero sabe, algunas veces es uno el que entorpece ese crecimiento, porque nos ha pasado, tengo un amigo que se dedica a capacitaciones y él decía, fíjate que después de haber pasado con más de 100 empresas ahorita capacitando, lo que me he topado con la empresa regularmente es que quieren que ya se capaciten en IA, pero no tienen una estrategia de cómo utilizar los datos. Quieren ya comenzar con la IA, pero resulta que la burocracia hace que entonces van a comenzar hasta dentro de 6, 8 meses, porque todavía nadie ha firmado, porque se les olvida, se les traspapela, y todo eso, y ahorita con IA, la evolución, ¿verdad? Que ha sufrido la computación, que antes era 3 años, después pasamos a 1 año, después pasamos a 6 meses, después pasamos al mes. Hoy cada semana es como que fuera un año de los nuevos cambios y de las nuevas herramientas que salen en el mercado. Y la pregunta del millón es cómo la usamos a nuestro favor, obviamente para nuestra propia empresa, y si somos como nosotros que somos asesores también de varias empresas, pues cómo las usamos para nuestro cliente y que el cliente se vea beneficiado de esto, ¿verdad? Pero yo creo que tal vez quisiera, digo esto porque el tema aquí es nuevamente cómo abordar a ese cliente, porque muchas veces el cliente final o mi cliente algunas veces viene con
expectativas malas, erróneas, o incluso experiencias malas con alguna otra herramienta o sistemas, o le han vendido que la IA pues solo es ChatGPT, pero hay más herramientas, o Sí, que sí. la IA inclusive pues ahorita, por ejemplo, Google Drive, eh, para los que tienen Gmail y usan el correo que es de Google, básicamente, pueden optar por los archivos que es Drive y ya me da un resumen. Yo ya puedo me puedo ordenar, me puedo sacar una tabla, yo ya puedo conversar con mis archivos. Eso era impensable antes, o sea, cómo Totalmente. teníamos nosotros desordenado todo, y estas herramientas lo acaba de empezar, como lo acaban de presentar, hace como 15 días presentaron esta nueva evolución que tiene Gemini. A mí me facilita bastante, o los resúmenes que ya nos dan los correos electrónicos también. Y muchas veces dice uno, bueno, y las personas siguen usando no un correo corporativo, sino que un correo de repente @Gmail o @Hotmail, y se están perdiendo de estas oportunidades. Sé que a veces uno dice, bueno, son $16 la membresía de un correo Sí, electrónico, ya perfecto. son $16, o a veces es mi almuerzo pagar pagar el correo, pero creo que también nos puede ayudar, como lo que usted decía, de cómo podemos ir involucrando la inteligencia artificial en las herramientas que usamos en el día a día. Sí, al final las empresas también tienen que entender de que es una inversión, no es un tema de gasto. Al final suma cuando nosotros institucionalizamos una empresa, suma muchísimo por confianza, en credibilidad y también justamente para centralizar nuestra información. Entonces, eso viene todos los cambios en tecnología que hay, que justamente hay una novedad cada poco. Ya no es como antes que de repente era un poquito más extenso el tiempo, 6 meses, 3 meses. Ahora hay novedades que uno dice, esto es impensable, ¿verdad? Realmente, pero nosotros como profesionales en la auditoría, en la contabilidad, sí tenemos que estar también muy atentos a las herramientas que van evolucionando en el mercado, que nos suman a nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esa de Google, que viene a, a ordenarme mis carpetas. Nosotros, por ejemplo, que llevamos nuestra información en la nube desde el año 2012, pues venimos cambiándonos en diferentes servidores, y hoy por hoy en realidad toda esa información ya es grande. En realidad nosotros ya tenemos almacenado 400 gigas. No. Ya es mucha información. Para el tema de información, nosotros no guardamos imágenes, no guardamos ese tipo de cosas, es literalmente PDFs o documentos así relacionados a la empresa. Y ese es un plus que nosotros debemos de utilizar esas herramientas, y más aún las que nosotros necesitamos más para analizar datos, para transformar información y analizar esa información. Hay varias herramientas, pero tal vez una de las que yo personalmente la utilizo mucho más es Power BI. Esa es una licencia de Microsoft. En su momento, que era mucho más cara en realidad, y yo me recuerdo que compré, empezó a salir como en el 2013, 14, ya en el 2015 ya era un tema, por lo menos en Latinoamérica era una novedad, y en realidad en Estados Unidos ya era una herramienta que ya la habían explotado bastante, ¿verdad? Pero acá en Guatemala en el 2015-16 empezamos a utilizar. Yo tuve la oportunidad de empezar a desarrollar algunos dashboards con una persona en Guatemala que desarrolla los dashboards, y realmente fue una experiencia buenísima. Entonces, yo me quedé bastante familiarizado con esa herramienta. He visto algunas que también hacen cosas muy parecidas al Power BI. Sin embargo, al final nosotros podemos acomodarnos a cualquier herramienta, digamos, que nos sume. Creo que como profesionales deberíamos identificar cuáles son las que mejor nos suman a nosotros para interpretar datos, para analizar datos, para tomar decisiones y todo. Claro. No necesariamente solo eso, hay varias en realidad, pero hay muchas, digamos, en temas puramente de nosotros para analizar datos. Esa herramienta nos puede sumar muchísimo. Yo creo que, y también porque permiten varios sistemas, por ejemplo, colocarlo, digamos, puede utilizar diferentes fuentes, no solamente el de un servidor, por ejemplo, sino podemos tener varias fuentes para poder analizar mejor la información. En realidad, nosotros este año tenemos como proyecto tener también un poquito más sistematizado el informe que genera nuestro sistema actual, que es en realidad es Financia, no sistema
nos genera una gran información, una gran herramienta, pero este año queremos hacer un paso donde queremos, ¿qué hacemos con esa información? Porque ya sabemos que hay información ahí, y hay información de compras, ventas y todo de nuestro cliente, con quién es el proveedor que compra más, pero en realidad es un vaciado que hay que hacer y demanda mucho tiempo. Claro. Estas herramientas literalmente hacemos una conexión al servidor, o dependiendo cuál es la forma en cómo quisiéramos trabajarlo, y ya podemos tener nosotros esa información y analizarla cada cierto tiempo para entender qué está pasando con esta empresa, ¿verdad? Entonces, en realidad, para mí que la inteligencia artificial suma y suma cada día más en nuestra profesión. Excelente, Lick. Lick, nosotros con esto pues vamos a dar finalizado el tiempo de preguntas hacia usted, como lo bombardeé. Muchas gracias por todas las respuestas. Vamos a pasar al siguiente segmento, que es las preguntas y respuestas. De hecho, ya tenemos algunas ahí. Primero pregunta Carlos Gutiérrez. Licenciado, ¿qué programa contable puede recomendar, ya que el actual que tenemos nos cobra membresías y visitas del técnico por cualquier inconveniente del sistema? Eso es lo normal. Ese es el pan de cada día, ¿verdad? Y hasta incluso hago que se caiga la base de datos para llegar a visitar. Y así sí, tener recurrencia y cobrar más. Sí, no, yo creo que hay varias opciones. Yo creo que lo más importante para una empresa donde quiere llevar sistematizada toda su información, justamente tiene que conocer un poquito cómo es el funcionamiento de la parte del soporte. De verdad que eso es, sí, se vuelve un dolor de espalda para cualquier colaborador en una empresa, donde cada vez que yo necesito algún cambio y todo, anteriormente nosotros usábamos sistemas, digamos, que ni siquiera son de Guatemala. Entonces, justamente como él lo dice, me imagino que es así, que es una membresía. Entonces, cuando hay un cambio fiscal acá en Guatemala, por ejemplo, hay que recurrir a ellos para decirle, mire, fíjese que se modificó la ley ahora, solo es un ejemplo, ya no es el 5%, ahora es el 7%. Y ellos lo que dicen, va, con mucho gusto, va a entrar en su solicitud y vamos a llevar un tiempo para gestionarlo, ¿verdad? Y nos cobran las horas de soporte. En realidad yo creo que tal vez no tanto el costo del soporte, en realidad el problema es cuánto tiempo se tardan. Entonces, pues este es un negocio, un desarrollo, digamos, es una empresa también que se dedica a prestar este servicio. Pues el costo creo que no es la parte más molesta, digamos, sino la realidad. Lo que se vuelve caro en esta parte es cuando se tardan demasiado para resolverlo y encima me cobran. Entonces, si me cobran y lo resuelven casi que inmediato o el día siguiente, pues creo que el costo es barato, ¿verdad? Claro. Entonces, yo tal vez les recomiendo como experiencia profesional, y que de verdad que me he quedado muy encantado con el sistema, es Financia. Realmente ha venido a resumirnos muchísimo la información. Es literalmente tener nuestra contabilidad al día. Ha sido una actualización de forma automática, donde yo el día siguiente ya puedo ver cuánto hay en compras, cuánto hay en ventas. Me hace una declaración proyectada, digamos, cuando tampoco es muy laboriosa, pero en realidad ya me lo da y es exacta. Entonces yo ya no necesito ir a hacer los cálculos, sino en realidad utilizo la información que me provee la herramienta. Yo creo que el costo es bastante accesible. La verdad es que creo que para todo lo que hace Financia, yo considero que es una herramienta muy accesible para todo lo que se puede utilizar en esa información. Sobre todo ya no tengo que estar cargando compras y ventas, estar generando, trasladando en todo información. En realidad, todo lo genera. Claro. Gracias, Lick. Que conste que no pagamos el corte comercial, sino que es orgánica la respuesta. Tal vez yo solo quisiera agregar que justamente, digamos, otros sistemas, regularmente usted descarga la información y la vuelve a subir. Ok, si estamos hablando que lo hacemos una vez al mes, pues de todas formas lleva tiempo. Si tenemos 50, 100 contabilidades, sí, 200 contabilidades, no digamos qué pesado. Mientras que el sistema pues ya tiene toda la información automáticamente, no hay que subir nada, la clasifica también con inteligencia artificial, que también hay algo bien interesante acá, que yo he visto otros sistemas que regularmente agarran la clasificación solo por proveedor, ¿verdad? Que si yo compro
valga la publicidad en Senaco, pues, y es siempre lo meto, digamos, o en seres de limpieza, si es que así fue como lo clasificó la primera vez, pero si compro llantas ahí, ya no lo va a clasificar en vehículo, ¿verdad? O si compro de repente un tema de librería, ya no va a clasificar bien. Nuestro sistema sí clasifica por ítem, básicamente la factura, y eso es lo que modifica, y agradezco mucho, agregando un poquito a la publicidad que usted está ahí de amable agregando, ¿verdad? Neftalí Yoshon nos dice, buenas noches, considero que es necesario una actualización de pensum para los peritos contadores, tomando en cuenta la evolución de la IA, con esto los contadores tendrían más campos de trabajo. LIC considera que el Ministerio de Educación está considerando ya esta actualización. Bueno, yo desconozco esa parte, pero sí estoy muy de acuerdo con él. En realidad, también nosotros hemos recibido practicantes donde en realidad siguen llevando más que la idea, digamos, de que la contabilidad cómo funciona, sino en realidad siguen pensando que la contabilidad es como la que enseñan en el colegio, si lo siguen enseñando. Siguen también todavía con esas hojas de 12 columnas, 14 columnas. No estoy tan seguro de cómo podemos eliminar, digamos, esa práctica para que también los contadores sigan saliendo con las mismas justamente esas hojas nos ayudaron a nosotros en su momento, pero en realidad también van con algunas ideas que desconocen, cuando en realidad yo creo que deberían de tener una inducción de que en realidad la contabilidad ya no es manual. Entonces ellos se pasan los 3 años en un establecimiento practicando la contabilidad, viendo un inventario, realizando un inventario de forma tradicional, cuando en realidad llegan a una empresa. Nosotros cuando llegan practicantes siempre somos de la idea de que sí tengan el contacto y la experiencia con el sistema, con el procedimiento real que se hace. Entonces, hemos hecho inventarios donde vamos con la tablet, digamos, y ahí van digitando los datos. Y para ellos es una muy buena experiencia, pero no la traen, digamos, esa inducción, sino en realidad para ellos es tan sorpresivo, o es una experiencia tan importante, tan notoria para ellos, cuando en realidad, digamos, desde el centro educativo deberían de venir un poquito más formadas esas ideas de que en realidad la contabilidad ya no es esa que vemos ahí. Y creo que estoy de acuerdo con él, de que creo que el pensum debería eventualmente modificarse para mejora de esta carrera, ¿no? Y sabe, yo creo que no solo sería en el área de contabilidad y auditoría, creo que eso es a nivel global, en todas las carreras. Creo que regularmente, mire, la educación es muy importante definitivamente, la universidad también, no digo que esté en contra por el comentario que voy a hacer, sencillamente que a veces sí va un poco atrasado el pensum, porque seamos francos, la universidad o la educación no puede ir al mismo ritmo que va la tecnología o que van las empresas. Es más, ahorita las mismas empresas creo que también viven en ese estrés, de ese cambio de paradigmas, ese cambio de cómo se están haciendo los negocios ahorita. Me gustaría agregar una experiencia que yo tuve en una conferencia que fui. Estaban, de hecho yo les decía a ellos, miren, ¿a quiénes prefieren ustedes que los atienda una IA a través de un WhatsApp, o ustedes prefieren que los atienda un humano? ¿Verdad? Una pregunta súper válida. Y me causó mucha curiosidad que cuando uno ve en la pregunta y al público, siempre que he hecho las preguntas, los menores de 30 años dicen IA, WhatsApp, no me importa una persona, me interesa la rapidez. Ajá. De 30 a 35 para arriba, ya es como, no, prefiero que me llamen, un tema presencial. Y hay una empresa que hizo un comentario de acá que es bien famosa aquí en Shela y se dedica a saunas y masajes y todo. Está camino ahí para la cosa. ¿No? Bueno. Y ellos decían, ¿saben que nosotros implementamos el WhatsApp y justo respuestas automáticas, y esto no funcionó? Y yo les decía, y yo siento que usted, pues lo que está diciendo no es real porque no funciona. Y yo le decía, ok, ¿cuál es su público objetivo? ¿Quién se va a dar un masaje? ¿Quién va al sauna? ¿Quién va al spa?
personas de 30, 35 años, ¿verdad? O sea, un joven de 15, 17 no está pensando en un spa, no está pensando en usar, o sí, pero son muy raros, Sí, ¿verdad? en realidad. Entonces, usted está usando una herramienta para un público objetivo equivocado. Entonces, creo que también es esto, que lo menciono porque es parte del aprendizaje que uno tiene ya en el campo. Esto decirlo en una clase o en la universidad, tal vez lo hablan en mercadeo, pero Sí, sí, nosotros en sí. ingeniería lo desconocemos, en finanzas me imagino que también se desconoce. Sin embargo, y con esto voy a terminar, me llamaron de la CUSAM, no sé qué día, y me dicen, mire, ¿será que pueden dar financia? Porque nosotros tenemos un curso de sistemas operativos y queremos, ya tenemos un par de herramientas y queremos compararla con Financia. Con mucho gusto se hizo un acuerdo, se les dio una versión demo a los estudiantes para que pudieran hacer uso de Su Financia, ejercicio. verlo y del Ajá. ejercicio. Y les impresionó que al final, pues en cuestión de 2, 3 días, ellos ya tenían hecho desde el 2022, porque el sistema pues, les Puede trabajar permitió retroactivo. trabajar de esa forma. Pero a mí me llamó mucho la atención que la San Carlos, pues dije, que bueno, que tengan un curso, que sean de sistemas operativos y que estén buscando la forma de tecnificar a las empresas. Eso me impresionó bastante. Quería también comentarlo. Hay otra pregunta. Lick dice, ¿qué debería empezar a hacer hoy un contador o un auditor para no quedarse rezagado en esta nueva realidad tecnológica? Bueno, justamente es el cambio de mentalidad, creo yo, es un tema cultural que todos, para nosotros los que llevamos más de 15 años en esta profesión, nosotros hicimos formularios a máquina, las hicimos a mano, hicimos libros a mano, digamos, hemos pasado por las diferentes etapas que creo que somos los que de alguna manera debería de costarnos un poquito más la transición. Sin embargo, habemos muchos profesionales que en realidad adoptamos la tecnología de forma orgánica, de forma natural. Pero la recomendación tal vez para todos los profesionales en esta carrera en realidad es tecnificarse. Es de verdad, les va a tocar capacitarse. Nuevamente les voy a dar el ejemplo. Un día nos va a tocar entender o leer los tableros de control de una empresa y creo que por ahí deberíamos enfocarnos. Digamos, y qué es lo que entendemos ahí o cuál es el objetivo de los indicadores, la interpretación y la lectura de esa empresa solamente con un tablero de control o con unos 2 dashboards o 3 dashboards. Entonces es cuestión de que nosotros los profesionales nos empecemos a tecnificar y no tanto conocer cómo funciona la tecnología, sino en realidad es que eso es lo que hace la IA. Por ejemplo, Power BI, que lo menciono nuevamente, pero en realidad es uno de los que nosotros más utilizamos y en realidad es que lo que hace es utilizar toda la data, lo transforma y nos genera información. Y de esa información es donde nosotros tenemos que saber qué hacer con esa información. Para yo saber qué hacer con esa información, primero tengo que entender cómo funciona esa herramienta, qué tipo de información en la que puedo yo también generar, porque en realidad, pues la inteligencia artificial va a generar la información que yo le pido o que yo necesito también, y yo se lo voy a decir para que en realidad me transforme esa información como yo la necesite. ¿Va? Excelente, Lick. Por último, Lick, por el tema de tiempo, vamos a dar la última oportunidad ahí. Dice, bueno, pues antes, Oscar Chan nos menciona, excelente disertación, mi estimado amigo y colega Arnold. Le manda a felicitar ahí Oscar Chan, que agradecemos mucho su comentario o el comentario que hace llegar ahí al licenciado. Y por último tenemos esta pregunta que dice, ¿qué riesgo asume hoy un profesional contable que decide no adaptarse al uso estratégico de la inteligencia artificial? ¿Me puede repetir la pregunta? Dice, ¿qué riesgo asume hoy un profesional contable que decide no adaptarse al uso estratégico de la inteligencia artificial? O sea, no quiere evolucionar y no va a aprender. No, son de los que están en el listado donde literalmente nos dicen va a desaparecer tales carreras. Claro. Sí van a desaparecer. Yo creo que incluso no es un tema de mito ni información digital, sino en realidad es una realidad de que, nuevamente le digo, antes en las oficinas, yo tuve la oportunidad de trabajar también en unas oficinas muy poco tiempo, pero era muchos profesionales tabulando información. Ahora es menos profesionales llevando más información. Entonces, si digamos, nosotros los profesionales
nos resistimos al cambio, va a pasar lo que, lo que pasó con ese cambio que hizo SAT en el 2022. Todas aquellas empresas que dijeron, no, no, yo si no me voy, pues o desaparecen o eventualmente tienen que volver a recurrir y volver a arrancar con el proceso, pero en realidad eso es lo que va a pasar porque ya no existe esa labor tradicional del profesional en auditoría, claro. ¿Sí? Y ya, digamos, incluso los papeles de trabajo, por ejemplo, cuando es tan normal para un profesional en la auditoría, hoy por hoy es literalmente todo lo puedo llevar digital y hay sistemas de auditoría, por ejemplo, donde nosotros subimos la información y en realidad ya la forma de hacer auditoría ha cambiado. No dejamos de hacer papeles de trabajo, solo que ya no de la misma manera. Por eso es que el profesional no puede resistirse a ese cambio, no, sí o sí tiene que adaptarse, cambiar de mentalidad, cambiar la cultura y volver a tecnificarse y todo. Los que han dejado de familiarizarse con la nueva modalidad, digamos, sí tienen que hacer un esfuerzo para poder hacerlo. Yo creo que, y también tal vez solo para terminar, realmente creo que de aquí en adelante, yo así lo veo, creo que esta carrera se va a dignificar, se podría decir, o realmente compensarse de manera muy bien, como, no como antes. En realidad, le podría decir, antes, por ejemplo, un empresario requería de los servicios profesionales de un auditor o de un contador, cuando en realidad ya tenía un problema el fiscal. Ahora no, si en realidad la tiene que tener para evitar que tenga esos problemas fiscales. Entonces, antes era, digamos, creo que la SAT también ha venido a sumar muchísimo a eso para que también de alguna manera los que somos profesionales en esta carrera realmente podamos mejorar también esa forma de remuneración para nuestra profesión. Creo que eso sería. Excelente, Eli, muchísimas gracias. Licenciado, antes de que finalicemos el episodio, quiero pedirle de favor, primero, y agradecerle mucho el que usted está acá. Tenemos un rompecabezas que nosotros nos propusimos tener 12 episodios. Usted es la persona número 4 que está acá con nosotros y que agradecemos mucho la invitación, pero queremos que nos deje un recuerdo de que estuvo acá presente parte de este rompecabezas, de este proyecto que nosotros le llamamos Financia Talks, que pues es para beneficio y de toda la audiencia, ¿verdad? Y que usted con sus conocimientos viene acá a ilustrarnos y a también darnos consejos, ¿verdad? De cómo podemos mejorar nuestro tema fiscal y agradecemos mucho eso. Quisiera, por favor, que nos decida cuál pieza es la que usted quiere. ¿Esta? Okay, perfecto. Vamos a darle la pieza ahí para que nos la firme y que quede para recuerdo que estuvo también su firma y su nombre y la fecha, por favor. Mientras el licenciado está firmando, queremos agradecerle a cada uno de ustedes por estar presente el día de hoy, por seguirnos en este episodio de Financia Talks. Vamos a darle las últimas palabras al licenciado de despedida y posteriormente seguimos con nuestra compañera Erika, que tiene información importante para ustedes. Así es que invitamos a que nos acompañen nuevamente o que nos sigan acompañando más bien antes de que finalice este episodio. Agradecemos mucho nuevamente, licenciado. Quisiera pedirle que usted si tiene algunas palabras de cierre para este episodio. No, pues muchas gracias por la invitación, por el espacio y todo, por permitirnos también compartir un poco de experiencia acá con ustedes. Agradecerle también a la audiencia que tuvo ahí la gentileza de vernos o escucharnos el día de hoy. Ya me di cuenta que hay ahí un compañero, un colega. Saludo a Oscar Chan. Por lo demás, muchas gracias, ingeniero. Gracias por todo el equipo. Pues nos llevamos muy poco tiempo de conocernos, un par de años, pero de verdad que ha sido tal vez muy agradable esa buena relación comercial o laboral que nos ha tocado compartir y muchas gracias. A usted, muchas gracias por haber asistido. Le agradecemos bastante y dejo el tiempo a Erika. Por favor, Erika, ahí para acompañar. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo Financia Talks.